Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que nada, felicidades a todos ustedes por el campeonato importante que ganaron. Yo sé que algunos de ustedes no han podido dormir por eso. Cosas increíbles suceden en esta vida. No, es cierto. Yo estoy llorando porque acá nomás quedaron empatados, pero bueno, esa es otra historia. De verdad es un privilegio estar aquí con ustedes, poder conocerles. Algunos de ustedes de oídas me han oído, pero qué bendición poder ahora yo conocerles a ustedes y saber lo que Dios está haciendo en la vida de muchas personas que nosotros sin saberlo, el Señor utiliza su palabra para comunicarse. Y es maravilloso saber que el poder de Dios es tan grande y su palabra tan autoritaria que no importan las circunstancias, Dios la utiliza para llevar a cabo su plan y su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios tiene poder, ¿cierto? Vamos a pedirle al Señor que utilice a su Espíritu Santo para que sea Él el que nos enseñe esta noche. Nuestro buen Dios, gracias por el poder de su palabra, la autoridad que ella representa en nuestras vidas. Ahora queremos pedirle, bendito Dios, que nos ayude a poder entender, Señor, que ninguna palabra suya sale de este libro maravilloso sin que caiga en un terreno firme. Y queremos ser esa tierra sólida, esa tierra productiva, para que su palabra pueda provocar en nosotros, Señor, hambre, deseos de poder vivir de acuerdo a su voluntad. Bendiga a cada persona que se encuentra aquí esta noche, a cada matrimonio aquí representado, a cada familia representada, a cada soltero, a cada persona mayor o joven. Usted los conoce y usted los ha invitado esta noche con un propósito. Haga su propósito en nosotros, Padre. Ayúdenos a entender más acerca de ese amor que usted nos tiene, al poder incursionar más en este maravilloso libro. Le pedimos pues que su Espíritu Santo llegue hasta lo más profundo de nosotros y enfoque las áreas que nosotros necesitamos cambiar y ajustar para hacer su santa voluntad. Todo, Señor, lo que recibamos, Padre, estamos comprometidos, decididos, Padre, a ponerlo en práctica, porque eso es lo que da gloria a su santo nombre, nuestra obediencia. Es precisamente por la obediencia de Jesucristo que nosotros podemos estar aquí, y es en su nombre en quien oramos. Y todos decimos, amén. Una familia con propósito es el tema de esta serie de conferencias. Y aunque cada una de las conferencias va a tener un tono distinto, al final de cuentas nosotros queremos entender lo que es el propósito que Dios tiene para la familia, para el matrimonio. Después de 5 años de matrimonio, la esposa decide renovar la recámara principal, darle una manita de gato. Y cuando empieza a ordenar las cosas que están en el closet, encuentra una caja de cartón más o menos del tamaño de una caja de zapatos. Y cuando la abre, mira 5 huevos y luego un rollo de billetes, como unos $10,000. Sorprendida por eso, va a la sala donde está el marido y lo confronta diciendo, Sean, a ver, dime qué significa esto. ¿De qué habla mujer? Le dice, quitándose el periódico ahí a un lado. ¿Qué significan estos huevos y qué significa este dinero? Ay, mujer, déjame, te lo voy a explicar. Mira, los huevos significan esto. Durante los 5 años que llevamos viviendo juntos, cada vez que me haces enojar, yo guardo un huevo dentro de la caja de cartón. Eso es todo. Aliviada un poquito por la respuesta y ver que nada más eran 5 huevos en 5 años, le pregunta, ¿y el dinero qué significa? Bueno, cada vez que completo una caja, la vendo. Usted ya lo sabrá, hermana, si encuentra algo extraño en el closet, en el ropero de la casa. Estoy dándole ideas a los hombres. Al menos este hombre no fue tan malo, ¿verdad? Como para devolver mal con mal o enojo con enojo. Fue un poquito más sabio al tratar de responder
de mejor manera. Pero son las cosas pequeñas, cuando se les deja demasiado tiempo, las que comienzan a agrietar de alguna manera la relación. Comienzan con pequeñas fisuras que si se les deja van creciendo, luego se vuelven grietas a tal grado que luego vemos cuarteaduras que empiezan a desmoronar la relación. Es por eso que necesitamos prestar atención a esas pequeñas grietas que comienzan a salir. En lugar de ignorarlas, debemos nosotros hacer algo por solucionarlas. Miren, ustedes saben que no exagero si yo digo que el matrimonio y la familia está bajo ataque en la cultura que nos rodea, en la sociedad en la que vivimos. Los cimientos del matrimonio y la familia lamentablemente están agrietados, porque están buscando redefinir el concepto de lo que significa el matrimonio. Fue precisamente el día 5 de septiembre de 1969 que un terremoto cultural en gran escala sacudió el estado de California. Y sus efectos se dejaron sentir no solamente en los Estados Unidos, pero ha repercutido en todo el mundo, en toda Latinoamérica. Bien dicen que cuando Estados Unidos estornuda, Latinoamérica le da gripe. Y esa es una realidad, para lo bueno y para lo malo. En aquel fatídico día, con la aprobación de la primera ley de divorcio sin culpa, es decir, sin causa, una firma bastó para que hasta que la muerte nos separe se convirtiera en algo opcional. Miren, para muchos analistas, la crisis del matrimonio y de la familia empezó no en ese día, esencialmente. Sin embargo, de acuerdo a escritores como a Andreas Kostenberger, la crisis cultural que nos está rodeando ahora, que nos afecta a muchos de nosotros hoy día, es realmente un síntoma de algo más profundo, provocada por una crisis espiritual. Y a veces no nos ponemos a pensar en eso, pero es algo bien interesante cuando vemos que las consecuencias de alejarnos del diseño original de Dios para el matrimonio las vivimos todos los días y a veces no estamos prestando la suficiente atención para correlacionar una cosa con la otra. Aunque los conceptos del matrimonio y la familia actuales difieran del concepto que Dios tenía, y dicho sea de paso, Dios fue el inventor del matrimonio. Dios fue quien lo creó. Y solamente Dios tiene la patente original y no la comparte con nadie. Así que cuando usted oiga decir que el matrimonio es esto y no se apega al diseño original de Dios, es una copia completamente falsa de lo que realmente es el matrimonio. Dios nunca ha cambiado su plan original. Dios nunca ha cambiado su manera de pensar con respecto a la familia, con respecto al matrimonio. Recuerden esto. Un matrimonio es el fundamento de una familia sana. Un buen matrimonio es el fundamento de una familia sana. Una familia sana es un pilar para la sociedad que nos rodea. Si queremos tener iglesias sanas, debe conformarse con familias sanas. Y para que haya familias sanas, deben existir matrimonios saludables. Todo lleva una correlación. Si trajo su Biblia, vaya conmigo por favor al libro de los orígenes, al libro de Génesis, en el capítulo 1, para que veamos ahí cómo comenzó todo, cómo fue que Dios pensó en este invento llamado el matrimonio, para que veamos un poquito la importancia del matrimonio. Algunos de ustedes recibieron un bosquejo. Los puntos principales de los cuales voy a estar compartiendo están en su bosquejo. Puede escribir sobre ellos. No hay nada bendito en ese bosquejo. Es para que usted lo raye, lo rompa, lo guarde, haga lo que usted quiera con él. Mientras se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 26, déjenme explicarles algo. Hay artistas famosos que se distinguen en su fama por las obras creativas que tuvieron. Por ejemplo, Miguel Ángel Buonarroti es autor de muchas obras de arte muy famosas. El David, que está en Florencia, Italia, La Piedad,
Pero también es famoso por haber pintado la Capilla Sixtina que está en el Vaticano. Otro artista famoso, este caso músico, fue Ludwig van Beethoven. Aunque compuso tantas piezas musicales, una de las más grandiosas y famosas de él es la Sinfonía número 9. Otro, no artista, pero al menos el que le da de comer a muchos artistas, fue un productor de cine llamado George Lucas. A lo mejor el nombre no suena, pero sus películas sí. La Guerra de las Galaxias, todas. De la 1 a la, quién sabe cuántas van ahorita. Cada obra representa o revela algo de su creador. Cada obra. ¿Saben? Lo mismo sucede con nuestro Dios. Podemos echar un vistazo a su poder creativo cuando abrimos el primer libro de la Biblia, allá en Génesis capítulo 1. Esos dos capítulos, 1 y 2 del libro de Génesis, nos ayudan a entender no solamente la capacidad del poder creativo, sino también nos ayudan a entender la creatividad que tiene con ese poder tan especial que tiene Dios. Dios hizo que todas las cosas existieran, creó las galaxias, formó las montañas, llenó los océanos y plantó una gran variedad de bosques y flores de todos colores y de todas fragancias. Además, vean el gran sentido del humor que Dios tiene. ¿Ya se fijó en una jirafa? Póngase a pensar, o es caballo, o qué estaba pensando Dios cuando le jaló el cuello, ¿verdad? Y así la dejó. No sé, es interesante. Y eso solamente por decirlo. Quiere que le diga el gran sentido del amor que tiene. Mira alrededor y vea cómo nos ha creado cada uno de nosotros. De todas las formas, en todas las presentaciones, ¿verdad? Y nadie es igual a otro. Aunque sean siameses algunos, hay algo distinto en uno con el otro. Además, en ese poder revelador podemos ver esa creatividad tan maravillosa cuando en el capítulo 2, versículo 24 vemos que más que cualquier otra cosa, Él creó a la familia, Él creó al matrimonio. El amor entre el esposo y la esposa nos brinda a nosotros ese vislumbre de una devoción muy especial que Cristo, el esposo amado, tiene hacia su esposa, la iglesia. De la misma manera que los altibajos en la crianza de los hijos nos ofrecen una imagen a nosotros convincente de la ternura y la paciencia que un padre de familia puede tener por sus hijos, Dios nos ayuda a entender que Él es paciente y misericordioso con nosotros, sus hijos, aun cuando no nos portemos bien. Entonces hay algo en la familia que nos hace a nosotros pensar y que nos habla acerca de quien la creó, y ese es nuestro Dios. Dios es el inventor de la familia. Y solamente Él, únicamente Él, es el dueño absoluto de su patente. La mayoría de las parejas casadas no logran percibir lo mejor de Dios simplemente porque no saben cuál es el propósito por el cual Dios ha unido a la pareja. ¿Cuál es el propósito detrás de esa unión matrimonial? Si usted no conoce un plan de algo, un propósito de algo, obviamente usted va a mal utilizar ese algo. Bueno, esa es la razón por la que el 50% de los matrimonios que se conocen en la actualidad terminan en divorcio. Y saben ustedes que las cifras no son muy distintas cuando hablamos de matrimonios cristianos. Algunos comentan que hasta superan esa cifra, otros dicen que es menos. Pero no debieran existir, porque no estaba en el plan original de Dios una separación así, y aunque sabemos que hay raras excepciones, las hay. Pero en el plan de Dios había un propósito fundamental para la unión de un hombre y una mujer. Y ese propósito era triple. Era reflejar, era criar y era gobernar. Veamos un poquito acerca de esto. Génesis capítulo 1. Versículo número 26. El plan de Dios para el matrimonio es reflejar la imagen de Dios misma. Aquí en la Biblia encontramos que Adán y Eva eran marido y mujer creados a la imagen de Dios.
Fueron creados para reflejar esa semejanza a Dios. Estaban destinados a portar su imagen por todos lados. Y el matrimonio fue diseñado para reflejar la imagen de Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Piénselo por un momento. Dios ha unido a usted y a su cónyuge para que juntos reflejen mejor la imagen del Señor. ¿De qué manera el matrimonio refleja la imagen de Dios? Bueno, vemos en la pluralidad y en la singularidad que es el matrimonio. Génesis 1:26 nos dice, hagamos, ese es un pronombre plural, ¿verdad? Hagamos es nosotros, a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. ¿Se da cuenta? Dios está hablando en plural, la Trinidad es plural. Son 3 personas, aunque también en la Trinidad hay singularidad, porque cada una de esas personas es el mismo Dios. Es algo tan difícil de explicar que no hay ejemplo terrenal que pueda ayudarnos a entender cómo funciona la Trinidad, que haya un solo Dios, pero 3 personas distintas, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Hasta ahí, en más de 2000 años que han transcurrido, es lo único que han podido descubrir los teólogos más inteligentes del mundo. Pero de ahí en fuera no podemos explicar cómo la Trinidad funciona. Pero Dios quiso dejarnos un ejemplo claro y dijo, déjame explicarles un poquito cómo quiero que funcionen para que me reflejen a mí. Voy a crear el matrimonio. Uno, otro, distinto en todos los aspectos, unidos para que formen un solo ser. Si queremos entender un poquito acerca de esa pluralidad y singularidad de Dios, hay que ver el matrimonio cristiano, que funcione de acuerdo a su plan original. Eso pudiera ayudarnos a entender. Al menos Dios quería que el mundo que no le conoce, lo conociera a través de cómo un matrimonio cristiano representa su imagen, donde quiera que ellos vivan, donde quiera que ellos se muevan. Entonces, el pronombre nosotros es un pronombre plural. Hagamos a nuestra imagen. Hasta este momento en Génesis todavía no se había explicado el concepto de la Trinidad. Sin embargo, este mismo Dios que está hablando aquí en Génesis 1:26, cuando habla en el versículo 29, noten que Él dice, miren, les he dado todas las plantas con semilla. A ver, está aquí un pronombre, pero ya no es plural, ¿verdad? Ahora es singular. O sea, yo les he dado las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Este mismo Dios que habló en plural, hagamos al hombre de su imagen y semejanza, ahora está hablando en singular. Yo les he dado todo eso. Esa pluralidad y singularidad de Dios en la Trinidad quiere que el matrimonio lo refleje. Ahora nota lo que dice en el versículo 27. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios crea al ser humano, al hombre y a la mujer, pronombre singular, y luego vemos que Él dice al final, hombre y mujer los creó. Singularidad y pluralidad. Estamos reflejando la imagen de Dios cuando entendemos que aunque somos distintos, marido y mujer, llegamos a ser uno en el Señor. Todas las religiones paganas de aquel tiempo entendían muy bien lo que era tallar una imagen. Vemos en Éxodo 20 que Dios dijo que Él no quería que hubiera imágenes talladas. Y una de las razones fundamentales es porque Él mismo estaba plasmando su imagen en el ser humano. Si el hombre quería recordar a Dios, simplemente tenía que ver a otro ser humano y ver la imagen plasmada de Él allá. Lamentablemente el pecado entró a la humanidad y la imagen de Dios fue distorsionada. Es verdad que todos los seres humanos del planeta son portadores de la imagen de Dios. Lamentablemente la semejanza se ha desvirtuado. ¿Por qué? Porque muchos todavía no han vuelto a ser uno con Dios después del pecado. Somos imágenes vivas y el matrimonio cristiano es una imagen viva de lo que es Dios.
Esa fue la intención de Dios. Por lo tanto, cuando un matrimonio no está funcionando correctamente, la imagen que envía al mundo que no cree es una imagen distorsionada de lo que es Dios. Y estropea el mensaje que Dios quiere comunicar, un mensaje de amor, un mensaje de reconciliación, un mensaje de restauración, un mensaje de redención. El instrumento más poderoso que pudiera tener la iglesia no es mandar misioneros a la África o a Sudamérica o a Norteamérica o a cualquier país musulmán. El mejor instrumento que pudiera tener la iglesia para evangelizar al mundo serían matrimonios cristianos que viven de acuerdo al diseño original de Dios. Porque donde quiera que ese matrimonio viva o conviva, están reflejando la imagen de Dios, siempre y cuando lo hagan de acuerdo a como Él lo pide que lo hagan. Noten también que Dios hace una distinción muy clara en esa singularidad. Los creó hombre y mujer. Dios no anda con ambigüedades. Dios quería que el hombre se portara como hombre y la mujer se portara como mujer. Dios creó a Adán y a Eva. Él nunca pensó en Adán y Esteban. ¿Estamos de acuerdo? Dios creó hombre y mujer. Ese es el concepto del matrimonio que Dios ha ideado y que nadie le venda otro tipo de concepto. Sin embargo, hoy en día los géneros están mezclados, confundidos. Hay matrimonios con personas del mismo sexo. Tenemos adolescentes varones que no saben si son él o ella. Y no se sabe si nacieron así o se hicieron así o porque, según lo que estamos leyendo aquí en Génesis 1, no han logrado entender que ellos han sido creados o hombres o mujeres. Hay una confusión de género. Latinoamérica está siendo aporreada con conceptos. Perú no se diga. Hoy en día, personas que tienen en los puestos de autoridad pública están tomando decisiones por el resto de la población, haciéndoles ver que existe un género o un número de géneros que son diferentes a ser hombre o ser mujer. Pero la Escritura nomás nos habla de dos: ser hombre o ser mujer. Los hijos pasan más tiempo al lado de su madre, muchachitas y jovencitos. ¿Qué hay más en la escuela primaria? ¿Maestros o maestras? ¿Qué hay más en la escuela dominical? ¿Maestros o maestras? ¿Dónde pasan más los hijos? ¿Con su mamá o con su papá? ¿Dónde quieren que los hombrecitos aprendan a ser hombrecitos? Si se la pasan más como las mujeres. Entonces tenemos que entender muy bien que hay que educar a ambos como lo que son. Los hombrecitos necesitan ser hombrecitos y las mujeres tienen que ser mujercitas. Hay algo maravilloso, hay razones para ser hombre. Un artículo que leí decía lo siguiente: escúchenme, hombres, mujeres, ténganme paciencia. Dice, razones maravillosas para ser hombre. Las conversaciones telefónicas terminan en 30 segundos según como máximo. Usted va al baño sin un grupo de apoyo que le acompañe. ¿Se han fijado? Cuando una mujer va al baño, ahí van 2 o 3 que la acompañan. Cuando los hombres vamos al baño, no queremos que nadie venga. Y si nos encontramos ahí con otro con el que estamos sentados a la mesa, lo ignoramos por completo. Cada quien haciendo lo que uno tiene que hacer. Y ni siquiera cruzamos palabras solamente para decirte espero allá afuera. Su ropa interior del hombre cuesta $10 cuando mucho. El paquete de 3. Conduce su auto sin que nadie le diga por dónde irse. No tiene que limpiar la casa solo porque alguien vendrá a conectar el cable. Usted puede tranquilamente mirar el partido con un amigo por horas sin preguntarse, ¿será que está enojado conmigo? A veces pasa eso, ¿no? El otro día uno de los ancianos de la iglesia fue a mi casa para que viéramos juntos el partido y estábamos los dos y yo tenía listo todo lo que estábamos comiendo, ¿no? Una cancha, papitas, todo lo demás ahí. Entonces estábamos juntos ahí y como a media hora le llama la esposa de él y le contesta y yo le escucho que dice nada más, ajá, no, ajá, pum, colgó. Y luego me dice,
riéndome. ¿Qué crees? ¿Para qué crees que me habló mi mujer? Me dice, ¿qué tanto hemos hablado en esta hora que ha pasado? Habíamos hablado 2 cosas. Bienvenido, siéntate y come. 3 cosas. Estábamos a gusto y no estaba enojado conmigo. Es increíble, ¿no? Somos distintos por diseño. Después hablaré más de eso. Tranquila, mujeres, paciencia. Las canas y las arrugas nos añaden carácter. No tratamos de ocultarlas. Bueno, hay uno que otro que... Bueno, esa es otra historia. Visita a un amigo a su casa sin tener que llevarle un detallito de regalo. Si otro hombre se aparece en un lugar vistiendo la misma camisa que usted, termina siendo los mejores amigos. ¿Se han fijado cuando 2 mujeres terminan con la misma vestimenta en un lugar? ¡Ay! ¡Pum! Se va. No, quiero otro vestido. El vientre del hombre suele esconder muy bien las caderas. Una cartera, un par de zapatos, un solo color para todas las temporadas. No tiene que preocuparse porque le salga bigote. Puede arreglarse las uñas con una navaja de bolsillo. Y las compras de Navidad se pueden hacer el 25 de diciembre en 45 minutos para 25 familiares que llegaron desesperadamente. Qué interesante ser hombre. Pero también no hay como ser mujer. Cuando la mujer sabe realmente lo que ella es en Dios. No hay como ser exactamente como Dios nos ha creado a nosotros que seamos. La naturaleza que Dios ha escogido es maravillosa para cada uno de nosotros. Y en esa pluralidad y singularidad con que Dios nos ha hecho, a su imagen, a su semejanza, nosotros tenemos que recordar que estamos representando a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, en todas nuestras acciones y en todos los lugares donde nos encontremos. Por eso, la unión de un hombre de Dios, un hombre santo, con una mujer de Dios, una mujer santa, pueden ser una de las mejores maneras de poder impactar a la gente que nos rodea con el Evangelio de Jesucristo, que pueden reflejar la imagen de Dios. No es la única manera, pero es una manera muy efectiva. Dios ha creado imágenes vivas en cada uno. De la misma manera que los reyes de la antigüedad mandaban esculpir imágenes de ellos para colocarlos en las fronteras, en las zonas fronterizas donde llegaban los linderos de sus países. De esa manera Dios está esculpiendo la imagen de Él por todos lados para que el mundo entienda y vea que hay un Dios que es creador. Entonces, en primer lugar, acabamos de ver que uno de los propósitos del Señor para el matrimonio cristiano es reflejar su imagen. En segundo lugar, es crear, es producir vida. El plan de Dios para el matrimonio es crear hijos piadosos. Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Dios no intentó que Adán y Eva poblaran toda la tierra al mismo tiempo, o sea, era con el curso de los años, porque a veces hay alguna persona que dice, bueno, hay que obedecer este mandato, ahora y ahí llevan 5 hijos y luego siguen todavía por más. No, es algo que era el plan del Señor, que la pareja procreara vida. Dios le había creado al hombre y a la mujer para que se unieran, los bendijo de esta manera especial, los había unido en matrimonio, derramó su bendición sobre ellos y esa bendición confería la capacidad y la responsabilidad de producir vida, capacidad de procrear. ¿Se da cuenta? Solamente un hombre y una mujer pueden procrear vida. 2 hombres no pueden procrear vida. 2 mujeres no pueden procrear vida. El plan de Dios no puede ser cambiado. Puede ser adulterado, obviamente, y lo intentan, pero algo natural como la unión de un hombre y una mujer es lo que puede producir vida. Y Dios lo hizo así de esta manera. Los hijos, me encanta porque fíjense muy bien, lean muy bien. Dice, Dios los bendijo. O sea, los hijos son bendición. No son un dolor de cabeza, nada más. Algunos se han convertido en eso, ¿verdad? Que los hemos dejado llegar hasta allá. Pero los hijos son una bendición del Señor. Es un privilegio de parte de Dios que una pareja de casados pueda tener la oportunidad de procrear vida. Imagínese a Adán por su cuenta, uno de un lado del Edén y el otro por el otro lado del Edén, tratando de procrear vida solos. No.
Por eso que no era parte del plan de Dios. Cuando Dios vio a Adán y lo vio solo, dicen, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque solo no puede cumplir con el propósito por el cual yo he creado al ser humano. Entonces, el hombre y la mujer, Adán y Eva estaban bendecidos por Dios para procrear vida. Ahora, el deseo de Dios no solamente era procrear vida, no tener hijos por tenerlos, no porque hay personas que añoran, anhelan tener un hijo o familia. No era el propósito de darles el gusto a los padres de tener hijos. Hay un propósito más allá y ese propósito es redentor. Porque déjenme explicarles que Dios espera que Adán y Eva y cada uno de los padres que me están oyendo puedan saber que no basta con traer hijos al mundo, sino con hacer de esos hijos discípulos de Dios, seguidores del Señor. Él lo dejó bien claramente cuando le dijo al profeta Malaquías lo siguiente en Malaquías 2:15. Dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Dios quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel con la esposa de tu juventud. No se trata de traer hijos nada más, se trata de que esos hijos vayan creciendo en el temor del Señor y un día confiesen a Jesús como su Salvador. El trabajo de los padres es maravilloso porque tienen la oportunidad de comenzar a discipular desde la casa. Y nadie más puede tener la influencia poderosa sobre los hijos que ustedes como padres. Entonces, tienen la capacidad de procrear, sí, pero también tienen la capacidad de multiplicarse. Aquí mismo en Génesis 28 le dice, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Llenarla de qué, hermanos? ¿Llenarla con otras personas? Bueno, sí, pero nada más no. Llenar la tierra con portadores de la imagen de Dios. Pero al mismo tiempo, llenar la tierra con personas que no solamente porten la imagen de Dios, sino que también extiendan el reino de Dios al ser personas temerosas de Dios. Los hijos no deben ser traídos a este mundo para satisfacer los deseos naturales de los padres. Deben ser traídos con el compromiso firme de hacer de ellos hombres o mujeres temerosos de Dios. Uno de los propósitos más honrosos de los padres es de enseñarle a sus hijos las verdades de la Escritura desde que están en la cuna. Deuteronomio 6 debe ser para ustedes lo que les inspire de saber que la encomienda de Dios al pueblo de Israel fue que comenzaran, que comenzaran desde la casa, desde que estaban allí, desde que se levantaran hasta que se acostaran, cuando fueran por el camino, cuando se detuvieran, cuando fueran a dormir, cuando fueran a comer, donde quiera que estuvieran, que siempre el padre y la madre de familia estuvieran enseñando a sus hijos las verdades de Dios. Y aunque muchos matrimonios no han logrado tener hijos propios, todavía tienen la honrosa oportunidad de ser padres adoptivos. Pero todos, aún los solteros, pueden producir hijos espirituales cuando aprendemos que el mandato del Señor es tan grande que nos invita a todos a ser hacedores de discípulos que a su vez hagan discípulos de todas las naciones. Eso para mí es parte de ese proceso multiplicativo, de multiplicar la imagen de Dios por todos lados aquí en la humanidad. El tercer propósito para el matrimonio es gobernar. El plan de Dios para el matrimonio se establece de esta manera. Cuando el hombre como corredentor, como cogobernante de Dios, Dios le pide que sea su representante, que sea su mayordomo, que pueda estar ahí en el matrimonio, en su vida, gobernando juntamente con el Señor. Fíjense cómo lo dice aquí en Génesis 1:28. Y los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenen la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Después de decirle a Adán y Eva que fueran fructíferos y se multiplicaran, aquí Dios les está diciendo que sojuzguen. Una palabra muy interesante. Y ahorita voy a explicar qué significa. Que ejerzan dominio sobre la tierra. Debían ser cogobernantes sobre la creación de Dios. Pero Dios es el dueño, Dios es el gobernante por excelencia. Y elige al hombre y a la mujer para que juntamente con él puedan gobernar sobre todo lo creado. Esto amplía el concepto cuando lo vemos en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7:7 lo siguiente. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo.
Pero cada uno tiene su don específico de Dios. Unos de una clase y otros de otra clase. Aquí Pablo está hablando que es un don el matrimonio. Pero también es un don la soltería. Ser soltero es un don de Dios. Hay personas que lo tienen y nosotros no podemos estar presionando, empujando a los solteros para que encuentren pareja a nuestro propio gusto. Necesitamos saber y preguntarle al Señor si acaso es un don lo que nos ha dado. Pero Dios tiene un tiempo para cada quien. Decían en mi tierra, allá en México, a todo marrano le llega su tiempo. Es decir, cuando hay que hacerlo carnitas. Y esa es la situación. Hermanos, yo conocí a la que ahora es mi esposa apenas hace 7 años. Yo tenía 41 años. Sí, hermano, me habían presentado todas las primas, me habían presentado todas las sobrinas. Bueno, primero comenzaron con las hijas, pero como iba creciendo en años, ya no me presentaban las hijas, me presentaban las primas. Y luego después a las tías, luego a las medias hermanas divorciadas o viudas o todo lo demás, hasta que se cansaron y ya no me dijeron nada. Ya pensaron que no me gustaban las mujeres. No, de todo se piensa en la viña del Señor. Pero en un tiempo específico, curiosamente, fuera donde yo pensaba, cuando era el tiempo, y llegó el tiempo para que me hicieran chicharrones, dicen por ahí, en la tierra de Israel, la tierra santa, ahí conocí a mi esposa. No porque fuera judía, sino que en un tour que organizó el Ministerio Radial, yo iba como encargado en el autobús, y allá, en ese lugar, ella era parte del grupo que iba en ese autobús. Dios tuvo que sacarme de mi lugar, a un lugar desconocido, y sacarla a ella a otro lugar para que nos conociéramos allá. El día, en el momento en el que yo pensaba que tenía el don de la soltería y se la quería entregar al Señor, en ese mismo día hice una promesa al Señor a quedarme soltero para el resto de las Biblias. Como dijéramos, me voy a quedar para forrar Biblias. Antes decía para vestir santos, pero ya no soy católico romano, para forrar Biblias. Una vez que dije eso ahí en México, luego se acercó conmigo uno de los que estaban en la expo que teníamos ahí y me dice, ¿cuál es el problema con forrar Biblias? Porque es el negocio de él, poner las Biblias de nada personal, es un dicho nada más. No sé qué significa. Le digo, alguien me lo dijo y yo se lo estoy compartiendo. Pero allá el Señor tenía un momento especial y ahí nos conocimos. Mire, mi esposa tiene un dicho que a todo el mundo hace reír, hasta a mí. Dice, me comprometí en Guatemala con un mexicano que conocí en Israel y me casé en Dallas, Texas. O sea que cuando Dios está listo, así me esconde debajo de la piedra más profunda, el Señor me saca de allá. Así que jóvenes, no se desesperen ustedes todavía. No caigan bajo la presión que escuchan por ahí. Si algunos les insisten en que ustedes se casen, hay 2 razones. O realmente los aman y quisieran verlos felices como ellos son, o realmente no pueden contener verlos a ustedes felices siendo solteros que quieren darles en la torre también. Hay de 2 nada más. Ahí sabrán ustedes. Hablando de cosas serias. Aquí Pablo enseñó que el matrimonio es un don espiritual, pero también lo es la soltería. ¿Pero por qué mencionó esto? Porque todos los dones son dados para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada don. Según lo que veíamos en 1 Corintios 12. Un matrimonio cristiano, como don de Dios, es una poderosa herramienta que Dios utiliza para avanzar su reino aquí en la tierra. Por eso les digo que es importante considerar el matrimonio como algo más allá que ser felices para siempre. Eso solamente ocurre en los cuentos de hadas. ¿Se dan cuenta? Y fueron felices para siempre. Pero el cuento ya no tiene otra página para que les digan el día siguiente después de que se encontraron en la fiesta. Cuando empieza el matrimonio en realidad. Porque la realidad es que un pecador unido a un pecador echa chispas. Todos necesitamos la gracia y misericordia del Señor. Dios es quien en última instancia gobierna tierra, todo lo que existe, ejerce su autoridad y le pide al hombre y a la mujer que juntamente con él puedan estar administrando, que ayuden que este reino se establezca aquí en la tierra. Ahora sí, la palabra sojuzgar. ¿Qué creen que significa la palabra sojuzgar, sujetar? No sé cómo dice la versión de la Biblia que usted está leyendo. La palabra sojuzgar solamente aparece 15 veces en el Antiguo Testamento y en todas las otras ocasiones denota algo como esto: sujetar o dominar con fuerza algo que estaba fuera de control. ¿Se dan cuenta? A ver, momentito aquí.
Estamos en Génesis 1, Génesis 2. Todo era perfecto. Dios creó al hombre y a la mujer perfectos. El ambiente era perfecto. La creación era maravillosa, todo era bueno. A menos es lo que Dios declaraba en cada aspecto que leíamos. Entonces, ¿qué estaba fuera de control? ¿Qué es lo que había que sojuzgar? Bueno, cuando usted abre Génesis en el capítulo 3, encuentra a otro personaje aparte de Dios, Adán y Eva, que no estaba bajo control. En Génesis capítulo 3 vemos que ahí también estaba Satanás personificado en la serpiente. Satanás fue arrojado al planeta Tierra como un castigo por su rebelión con Dios. Era uno de los ángeles más sublimes que dirigía la alabanza celestial al Padre Celestial. Él anteriormente era el ángel del más alto rango, de acuerdo a lo que leemos. Pero tenía un deseo desmedido de ser como Dios. Quería sentarse en el trono del Altísimo, quería ser como Él. En su soberbia, Él quería ser como Dios. Miren, hay referencias proféticas y bíblicas para un rey de Babilonia y el otro, el rey de Tiro. La mayoría de los estudiosos de la Biblia consideran que estos personajes eran una especie de tipología de Satanás. Isaías 14, lo vemos, Ezequiel 28. Pero estos dos personajes nos dan un poquito de historia sobre Satanás y sus orígenes. El versículo 12 de Isaías dice, en Isaías 14, dice que los inicios de Satanás fueron allá en el cielo. Y el pasaje de Ezequiel 28 nos dice que los inicios de Satanás es que él fue creado. Ezequiel 28:13, como uno de los querubines, versículo 14. Y era perfecto hasta que se halló en él maldad, versículo 15. Ezequiel 28:15 es cuidadoso al decirnos que Satanás fue creado perfecto. Y su pecado fue su propia culpa, su propia elección. Ezequiel 28:16. De manera que Dios echó a Satanás de su presencia, este vino a la tierra, ejerció dominio sobre todos aquellos ángeles que le siguieron en su rebelión, y la tierra se convirtió en el reino de Satanás. Luego Dios puso al hombre y a la mujer en un huerto que Él diseñó. En una tierra donde también se encontraba ¿quién? Wow. ¿Qué era lo que quería hacer Satanás? ¿Cuál era su problema? ¿Qué quería hacer? Como Dios. ¿Cómo fue Dios que hizo a Adán y a Eva? ¿A su propia qué? ¿Se da cuenta del enojo de Satanás? Yo quiero ser como tú. Y tú creaste estos monigotes de 2 patas aquí, de 2 piernas, y le pusiste tu imagen, lo que yo quería. Se los diste a ellos. ¿Usted cree que Satanás tiene consideración por el matrimonio? Absolutamente no. En primer lugar, porque es una afrenta, una ofensa para él que Dios le restregara en la cara, que le dijo, no es como tú quieras, sino como yo digo. Y ellos iban a gobernar juntamente con Dios. Y Satanás desde entonces, una de las maneras de ponerse en contra del Señor es destruir matrimonios cristianos. Él le ha puesto un tiro blanco a la espalda de todo matrimonio para hacer de ellos trizas, hazme reír, burlas. Cada vez que nosotros contemplamos el divorcio y lo ejecutamos, le robamos la gloria que corresponde al Señor y se la entregamos a Satanás. Así de grave es esto cuando hablamos seriamente. Y yo sé que hay raras excepciones. Yo sé que hay una situación muy particular en lo que tiene que ver con la santidad de la vida, donde tenemos que ser cuidadosos, porque el permanecer en una relación puede ser mortal para una de las personas. Pero son casos muy contados. Pero no era así, como dijo el Señor Jesucristo desde el principio. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones y la función del matrimonio, ahora podemos entender las consecuencias de la caída. ¿Qué ocurrió con la caída del hombre y la mujer cuando ocurrió esta situación? Empezaron a surgir conflictos en este lugar creado por Dios. Por ejemplo, algunos de los conflictos que podemos ver, primero que nada, Adán y Eva fueron desterrados del lugar perfecto donde Dios los había creado. Y luego empieza a desencadenarse un aspecto muy interesante. 7 de ellos. 1, conflicto entre hombre y Dios.
Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando en el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios en los árboles. Génesis 3:8. ¿Se dan cuenta? Un conflicto. Dios tenía comunión con el hombre, él venía a hablar con él y de repente no lo encuentra. Obviamente Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. Y él sabía dónde estaba escondido Adán detrás de un arbusto, ¿verdad? Escondido ahí. Y de repente el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás? Aquí escondido. ¿Y qué estás haciendo escondido ahí? Es que estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Y antes de que le contestara le dice, ¿acaso me desobedeciste? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te pedí que no comieras? ¿Y qué fue lo que empezó a hacer ahí? El conflicto continúa. Empezar a culpar. La mujer. Pero fíjense qué interesante. Cuando quiere culpar a la mujer, realmente el que está culpando es a Dios. La mujer que tú me diste. ¿Se dan cuenta? El conflicto entre el hombre y Dios. Luego viene el conflicto entre animal y animal. Génesis 3:14. Antes de la caída había paz entre los animales. El lobo, como dice Isaías, habitaba con el cordero, el leopardo, la cabra, el becerro, el león, el gatito. Todo el mundo, la vaca, el oso, el león, todos comían juntos. Sin embargo, a consecuencia de la caída se convirtieron en una amenaza entre sí. Comenzaron a comerse unos entre otros. Ellos eran herbívoros y luego se volvieron algunos de ellos carnívoros. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, Génesis 3:14, eres maldita entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante tu vida. Ella era maldita juntamente con todos los animales. Luego viene el conflicto entre hombre y animal. Pondré enemistad, dice, entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Aquí está el conflicto futuro entre el diablo y Jesús, la semilla de la mujer. Pero una lectura superficial de este pasaje revela la amistad que hay en el temor. Díganme, mujeres, ¿cuántos de ustedes tienen temor por las serpientes? Díganme, hombres, ¿cuántos de ustedes tienen temor por las serpientes? Yo también. Es una amistad con ciertos animales que les tenemos respeto, del ejército nomás, ¿verdad? Tiburones allá en el agua. También empezó el conflicto entre marido y mujer, Génesis 3:16. Haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La lucha de poder comenzó a partir de la caída. Luego viene el conflicto entre hombre y naturaleza. Trabajarás en el huerto, le dice. Tu tierra es maldita, tu vida vas a trabajar con el sudor de tu frente. Te producirá espinos en la tierra, cardos, y aunque comerás, lo comerás con el sudor de tu frente. Génesis 3:17. Otro conflicto más entre el hombre y el hombre, Génesis 4:8. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano, Abel, y lo mató. Primer asesinato que registra la Biblia. Finalmente, el conflicto con el sufrimiento y la muerte, Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho polvo, del polvo y al polvo volverás. ¿Se dan cuenta? Todo esto ha ocurrido como consecuencia de la desobediencia. Y estas son las situaciones que hasta nuestros días se han convertido en parte de nuestro sufrimiento también. Pablo en 1 Corintios 15 llama a la muerte el último enemigo de la humanidad, cuya derrota solamente vendrá cuando Jesucristo regrese para acabar con la maldición del pecado sobre cada uno de nosotros aquí en la tierra. Sin importar cuán fuertes sean las corrientes culturales, sin importar cuántos ataques tenga el matrimonio y la familia, debemos entender una cosa: Dios permanece inmutable, Dios no cambia. Su concepto del matrimonio y la familia no ha cambiado, permanece para siempre. ¿Cuál es ese concepto? Entonces, que un hombre y una mujer se unan para toda la vida. La función del hombre y de la mujer como matrimonio debe reflejar su imagen, debe de crear familias piadosas y debe también gobernar la tierra llenándola con portadores de la imagen de Dios a través de la evangelización, del discipulado.
Dios se deleita en la creatividad y en la singularidad. Si Dios hubiese querido, hermanos, hacer a todos iguales, nos hubiera creado a todos hombres o a todas mujeres. Pero no, nos hizo distintos por diseño. Sin embargo, la cultura posmoderna en la que vivimos, especialmente a partir de los años 60, no es nada nuevo, ha ocurrido desde los años 60, ha volcado a la sociedad en la dirección opuesta. Lejos del modelo de Dios, ha habido un despegue al modelo de Dios. Los hombres se están volviendo más femeninos y las mujeres están volviendo más masculinas. Por lo tanto, la confusión de la identidad de género prevalece, no solo en las personas del mismo sexo, porque ellos anhelan el que se les reconozca su matrimonio como legal, sino que se les reconozca el género que ellos sienten tener, no el cual Dios les dio nacer. El trastorno de identidad de género, como se le conoce científicamente a esto, o disforia de género, no coincide con el género con el cual una persona se identifica o con el cual una persona se ve a sí mismo. Los transexuales, los transgéneros, a menudo se describen a sí mismos como si estuvieran atrapados en el cuerpo que no coincide con su verdadero género. Suelen practicar el transvestismo y también tratan de buscar terapia hormonal o cirugía para reasignarse el género y poner sus cuerpos de conformidad a lo que perciben que ellos son. En ninguna parte en la Biblia se menciona explícitamente la transexualidad como tal, en ninguna parte. Algunas personas hacen ver que ha sido una especie de gen maravilloso que ocurrió por ahí, pero lo cierto es que esa no es una realidad en las Escrituras. Sin embargo, la Biblia sí tiene mucho que decir acerca de la sexualidad humana. Lo más básico para nuestra comprensión del género es que Dios creó dos géneros, masculino y femenino, punto. Génesis 1:27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Todas las demás especulaciones, hermanos, es ajeno a la Biblia. Lo más cerca que la Biblia llega a mencionar el transgénero es su condena de la homosexualidad que aparece en Romanos 1:26 y 27. Escuche. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas unos con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Estoy leyendo la versión de la Nueva Traducción Viviente. En 1 Corintios 6:9 leemos lo siguiente. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. La palabra griega que aparece aquí para referirse a este tipo de personas es como afeminados, es lo que se echan con varones. En 1 Corintios 6:9 significa hombres afeminados. Por lo tanto, mientras que la Biblia no menciona directamente el transgenerismo, cuando se habla de otros casos de confusión de género, de forma clara y explícita los identifica como pecado. Y en cuanto al transvestismo, en Deuteronomio 22:5, leemos lo siguiente. Una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor su Dios. ¿Y qué pasa con la posibilidad de que aquellos que sufren del transgenerismo tengan un cerebro que funcione como género mientras el resto del cuerpo funciona como otro? La Biblia ni siquiera insinúa que eso sea posible. Sin embargo, la Biblia tampoco menciona el hermafroditismo, que es una condición cuando un bebé nace con ambos órganos,
masculino y femenino. Aunque indudablemente muchas personas utilizan esa condición física para justificar la otra. Si la Biblia no lo menciona, hermanos, no necesariamente estemos asegurando que no puedan ocurrir cosas, pero nosotros podemos confiar en lo que la Biblia dice, porque la Biblia es nuestra guía de fe y práctica. Podría ser posible que una persona nazca con un cerebro cableado de una manera distinta, con una forma de pensar que contribuye al trastorno. Dicen algunos de los psicólogos que las criaturas entre los 2 y 8 años de edad pueden definir muy bien lo que van a hacer el resto de su vida. Hago esta mención por cuán importante es que nosotros, desde que los hijos están pequeños, puedan estar recibiendo una educación clara con respecto a lo que Dios dice en su palabra, pero también con lo que respecta a su propia identidad. Cuídense ustedes, a veces por bromas, a los pequeñitos, hombrecitos me los visten de mujercitas simplemente porque se ve bien curioso. Cuidado. Cuídense de a esas niñas, empezarles a cortar el cabello y darles una pistola y un caballo para que se porten como niños. O sea, tengamos cuidado porque parece que no, pero esas cosas desde esa pequeña edad comienzan a confundir a las personas. Entonces, como resumen en este aspecto, menciono porque es importante que nosotros entendamos cómo nos podemos ajustar a la verdad de los principios bíblicos. Es importante señalar que el pecado de la homosexualidad, aunque no es parte del diseño original de Dios, viene incluido con otros pecados que están incluidos ahí también. Que hacemos un gran alarde por el pecado de homosexualidad y el lesbianismo y se nos olvida que viene juntamente con otros, como dice ahí. Viene juntamente con la borrachera, con la avaricia, con la estafa, con el chisme, con el robo. En el mismo nivel está también el pecado de homosexualidad. Así que no condenemos un pecado porque lo consideremos grande y otro lo ignoremos porque es pequeño. El adulterio es pecado. No hacer lo que Dios nos manda hacer es pecado. Sí, a veces condenamos a un homosexual y no lo queremos cerca de nosotros, pero cuando nosotros vemos en Mateo 28 que se nos encomienda a cada uno de nosotros ir y hacer discípulos de las naciones, eso se vuelve la gran omisión, no la gran comisión. Y el que sabe hacer bien y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, delante de la cruz, nuestra desobediencia a Dios es pecaminosa y tiene el mismo nivel. En ese suspenso vamos a dejar esta primera parte y luego cuando continuemos vamos a ver la conclusión de todo lo que hemos hablado esta noche. Entonces, oremos brevemente. Padre, sabemos que cosas como esta que se tocan no son fáciles de digerir. Son aspectos muy importantes, pero son los aspectos con los que nos estamos enfrentando en la sociedad donde vivimos. Si a nosotros nos parece todo esto difícil de comprender, no podemos imaginarnos a nuestros muchachos en la escuela con todas las presiones que ellos tienen, con todas las influencias que ellos tienen, con todo lo que se les demanda que lean y que absorban y que aprendan. Y mientras tanto, nosotros que tenemos la oportunidad de abrir la verdad de su palabra y que nos jactamos por tener la verdad de la Biblia en nuestras mentes y corazones, muchas veces fallamos al comenzar a transmitir a la nueva generación, a la próxima generación, esos valores, esos principios. Permita, Señor, que como resultado de haber iniciado en esta noche hablando del tema, en esta segunda etapa, podamos comprender qué hacer, comenzando con nosotros mismos, para poder ser, Señor, obedientes a su palabra, pero también instrumentos suyos para tocar las mentes y los corazones de nuestros hijos. Señor, los matrimonios necesitamos su ayuda. Las familias hoy en día necesitan su ayuda. Sea propicio a nosotros, guíenos y queremos, Señor, ser entendidos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.